entrevista desde el campus. 8 de la mañana con 28 minutos. Me da muchísimo gusto recibir en la cabina de Desde el Campus al ingeniero Israel Molleda. Él es consultor en planeación estratégica y profesionalización de empresas familiares con más de 20 años de experiencia internacional y, por supuesto, un experto en cuanto a la planeación estratégica en las empresas familiares, en los procesos de sucesión, también en el fortalecimiento de la oferta de valor y los emprendimientos fondeados por familia y amigos. ¿Cómo estás, Israel? Qué gusto saludarte de nueva cuenta en Desde el Campus. Gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, hoy para que nos ayudes a entender un poco más acerca de esta llamada brecha generacional, en donde al parecer o tenemos esta percepción que para la nueva generación existen diversos problemas para continuar con el legado de una marca. Digamos que si ponemos el hipotético caso de una empresa fundada, digamos, por un jefe familiar, ¿no? Hace unos 40 años. Después, esta persona que funda la empresa fallece, son los hijos quienes toman las riendas de la empresa y en ocasiones la llevan a la quiebra. No es en todos los casos, pero nos llama la atención que sucede muchísimo, que son formas diferentes de trabajo o que existen estos cambios dentro de las generaciones en cuanto a cómo llevar una marca. ¿Esta percepción que tenemos es real, Israel? Sí. Y no hay que esperar a que el fundador se muera, ¿eh? A veces las mismas empresas, todavía con el fundador vivo, queriendo hacer la transición a una segunda generación, la incorporación de los hijos, truenan las empresas. Hay una estadística que dice que el 70% de las empresas familiares muere en la primera generación. Ya solamente el 30% pasa a una segunda generación. Y no porque se muere el fundador, porque no se ponen de acuerdo la primera con la segunda generación. Uy, ese es un tema importante y pasa mucho en la familia, ¿no? Y entonces entre que no se ponen de acuerdo, pues la empresa sufre daños, ¿no? Sí. Dices que es el 70%. El 70% de las empresas familiares no sobrevive al cambio generacional. Y esto se debe, por ejemplo, a que no creen en el proyecto, a que tal vez el fundador estaba enamorado de esa iniciativa, de ese proyecto, de esa marca, se comprometió con ello y tal vez las generaciones posteriores pues no lo sienten como propio o no se comprometen a nivel tal. ¿Cuáles serían las razones de que esto suceda? Hay 3 razones ya identificadas por las cuales la primera generación no logra transferir a la segunda generación el legado de la empresa. Hay 3 grandes razones. Uno es la centralización de poder. Las empresas de primera generación tienden a ser empresas tipo emperador, en donde hay un tomador de decisión que es el que pues es el mandamás, que dice todo lo que se tiene que hacer, y toda la empresa está acostumbrada a ese tipo de gestión o ese tipo de toma de decisión, y los hijos a lo mejor algunos quieren llegar a lo mejor imponiendo su propio estilo de poder, lucha de poder, o algunos a lo mejor queriendo llevar metodologías de profesionalización un poquito ya más estudiadas, pero la primera generación no está acostumbrada a tomar decisiones de esa forma. Nos ha tocado atender muchas empresas, incluso amigos míos de aquí del TEC, amigos Exatec, que estudiamos juntos, que ahorita están tomando las riendas de la empresa de sus padres y ya con maestría, ya con carrera y quieren entrar a implementarlo en sus empresas y el papá dice que no, es que eso aquí no aplica, no, es que esto aquí no funciona, no, es que esto no. Y entonces los hijos, mis amigos se sienten de repente frustrados, de que, oye, pues entonces ¿de qué sirvió tanta maestría, tanta carrera y tanta experiencia por fuera? No la puedo implementar en mi empresa simplemente porque mi papá dice que aquí no aplica, ¿no? ¿Y ahí qué haces, por ejemplo? Porque este tipo de recursos pues, son necesarios y sobre todo cuando el consumidor también requiere de esa reinvención por parte de las marcas, ¿no? Hablamos hace unos momentos de los maravillosos descubrimientos en cuanto a inteligencia artificial se refiere, ¿no? En cuanto a la tecnología, las redes sociales, en fin, es todo un mundo digital que a veces, y para esa primera generación resulta difícil también adaptarse y lo rechazan en mayor medida, ¿no? Ahí es donde pudiera suceder el choque o el roce. Sí. Digo, el tema de la centralización de poderes es uno. El otro tiene que ver con el conflicto de las visiones. Precisamente las nuevas generaciones, pues ya con todo esto de la tecnología, con las nuevas regulaciones de protección hacia el trabajador, protección ambiental, protección al consumidor, el tema del nearshoring. O sea, hay mucha información ahorita que está bombardeando a los tomadores de decisión. Y obviamente estos tomadores de decisión nuevos pues están considerando todas estas variables para poder decidir hago esto o no hago esto, ¿no? Las generaciones anteriores, y bien lo pusiste, a lo mejor alguien de que tiene 30 o 40 años con su negocio, pues su contexto empresarial de hace 30, 40 años, pues no era ese, ¿verdad? No había inteligencia artificial, no había profesionalización, no había procesos, no había
a lo mejor tanta regulación que tenías que considerar. Entonces, pues, la toma de decisión era de alguna forma más sencilla, ¿no? No había tantas variables a considerar. Y entonces este choque de visión de los factores que hay que considerar también genera un conflicto entre la transición. Y el último es que la toma de decisión en las empresas familiares sigue siendo una toma de decisión emocional. Incorporas las dinámicas familiares, incorporas la historia familiar para poder decir, oye, pues mira, quisiera que uno de mis hijos fuera el administrador, pero pues es que no es tan bueno con las finanzas, se levanta tarde, tiene problemas con su esposa de dinero. Entonces, esas variables familiares que a lo mejor en otra empresa no familiar no las incorporas, aquí sí las incorporas, ¿no? Y tomas decisiones basado en eso. En la historia, en lo que vienes conociendo. Incluso nos ha tocado ver empresas familiares en donde a lo mejor el fundador en el acta constitutiva está él solo, pero a la hora de quererle proponer cosas, pues no puede tomar una decisión sin que la esposa lo autorice, porque a lo mejor en la casa, pues la que manda es la esposa, ¿no? Entonces, Claro. oye, pues déjame revisar, oye, ¿y ella qué? ¿Dónde está en el acta? ¿Verdad? ¿O en qué puesto en el organigrama? No, pues nada, pero pues Es decir, ella no existe en el organigrama, pero sí existe en la toma de en la toma de decisiones, decisión, ¿no? o de repente incluso ves a la familia trabajando y ves que la mamá de repente funge como albacea o funge como distribuidora del recurso o dice cuándo se van a ir de vacaciones y cuándo no. Y en ninguna parte ni del organigrama, ni del calendario de reuniones, ni en los accionistas viene ese como poder, ¿no? Pero entonces hay muchos temas familiares que se meten en la empresa familiar Claro. y hay que saberlos primero identificar, manejar, porque yo hace 20 años que empecé como consultor, que me tocó ver empresas familiares, mi premisa era, siempre decía, la empresa es una y la familia Y cuando se mezcla es lo peor que puede pasar, es ¿no? que es imposible separarlo. A veces se lo llevan de la oficina a la casa, ¿no? Y empiezan los problemas también a nivel personal, a nivel familiar, de Ma- por qué a mi hermano le diste más Exactamente. poder que a mí y entonces él decide más que yo y se Y fíjate- quiebra la Y relación. fíjate que hemos identificado que el problema en las empresas familiares ni siquiera es, o sea, lo más grave no es cuando entra la segunda generación, es cuando la segunda generación ya está tomando decisiones o ya participa en la empresa y esta segunda generación se casa. Cuando contrae matrimonio la segunda generación, se vuelve ahora un nuevo núcleo familiar, porque ya no es esta familia, ahora ya hay otra familia. Y entonces los intereses ya no son nada más de esta familia nuclear, son ahora de estas segundas familias nucleares. Y digamos que Entonces, si eran 2 hermanos, entonces ahora son otras 2 mujeres también involucradas. Si son 3, son y 3 estás mujeres buscando los involucradas. intereses y las necesidades de esas familias, ¿no? Entonces, Claro. siempre la almohada es bien traicionera, lo que tú dices, oye, vi que a tu hermano le dieron más vacaciones, vi que a tu hermana le dieron un carro, vi que a tu hermana le pagaron la boda y a ti no te pagaron nada, o sea, y entonces la almohada empieza a generar un conflicto importante, Y ¿no? ahora, este conflicto que se genera en la segunda generación, porque lo que estamos hablando es por qué esta generación tiene problemas para continuar con el legado de una marca. Estos roces, estos quiebres, le impactan directamente a la empresa que entonces Directamente, podría estar atravesando estos problemas, ¿no? directamente, porque ahí se rompe la visión, se rompe la forma en la que quieres gestionar el negocio y entonces los hijos terminan por reflexionar y decir, pues nunca voy a cambiar en papá, entre más convivimos, más problemas, entonces como para qué seguir, entonces mejor yo me separo, y entonces hay dos caminos, se dedican a cosas completamente diferentes a lo que estaban haciendo, se buscan un empleo o abren otra empresa diferente, o algunas de ellas, y es la mayoría, se separa y sigue haciendo lo mismo y se vuelve competencia de la misma familia. ¿Por qué? Porque a lo mejor es lo que venían haciendo 10 años, vieron durante 10 años que nunca pudieron hacer lo que ellos consideraban que era lo correcto por hacer, y entonces terminan de separarse de su papá y dicen, yo voy a poner mi propio negocio, mismos clientes, misma industria, pero manejada a mi estilo. Pero qué tal que no mejor pudieran haber logrado esa alianza y exponenciar eso en una misma marca que con mucho esfuerzo también funda el papá, ¿no? Y, Digámoslo así. y es que muchos de los retos en las empresas familiares no está en el reto empresarial, sino en la comunicación familiar. O sea, el cómo vas a decir algo empresarial que no se ha tomado como algo personal. O sea, ¿cómo te digo a ti que no estás haciendo bien la chamba como colaborador
Claro. sin que lo tomes como un ataque familiar. Y luego cuando hay dinero involucrado, híjole, empiezan los problemas. Y entre más dinero, más broncas. Claro, y Sí. entre más exitosa y grande la empresa, Más pues bronca. más áreas que Más cubrir, ¿no? Y más problemas. Correcto. ¿Nos puedes contar tal vez alguna anécdota, experiencia que en tus tantos años de experiencia como consultor te haya dejado impactado en cuanto a una empresa que era exitosa y justamente por decisiones o por roces entre la familia llegó a la quiebra? Sí, digo, comúnmente pasa algo ahorita en las empresas familiares todavía, en donde pareciera como que el sucesor natural de las empresas es el varón primogénito, ¿no? Y entonces no necesariamente el varón primogénito es el indicado o tiene las tablas para poder ser el director general. O no quiere a veces. O no quiere, ¿no? Y entonces nos ha pasado, casi siempre los problemas nosotros los pescamos en la segunda generación, cuando ya la segunda generación se incorporó y casi siempre los problemas se presentan en conflictos entre hermanos varones. Como que el alfa ahí juega un rol interesante, ¿no? Entonces nos tocó una empresa hace algunos años en donde el fundador con toda su ilusión fundó una empresa, le iba muy bien, varios millones de pesos al año, incorpora a sus dos hijos creyendo que iba a ser armonioso y terminó la empresa y la familia fracturándose, ¿no? Y por más que quería incorporar a los hijos, uno se dedicaba a compras, otro se dedicaba a ventas, pero no se hablaban. Iban a trabajar y no se hablaban. Se reunían en los fines de semana y ya no se hablaban, porque el conflicto de cómo manejar la empresa era completamente diferente un estilo y otro, ¿no? Los hermanos eran completamente diferentes, sus estilos de gestión eran completamente diferentes y aparte esta empresa nunca había explorado ningún apoyo profesional, ellos ni siquiera tenían una buena formación profesional, habían tomado una carrera así como que medio pasalona, porque pues métete al trabajo, al cabo ya tenemos aquí La es la empresa ya empresa, está hecha. nunca habían trabajado en otra empresa, entonces como que todo lo que vivían era lo que conocían, ¿no? Y no había más otra visión de hacer las cosas. La empresa estuvo tan emproblemada, nos buscan, y recuerdo muchísimo, estábamos en el mes de octubre, en el mes de septiembre más o menos, presentando el plan de acción al fundador, y le cotizamos, el monto era un monto pues, más o menos alto, y me acuerdo que vio el pizarrón y me dijo, Israel, si tú me aseguras que en Navidad mis hijos van a comer con nosotros armoniosamente, te pago eso que me estás diciendo. ¡Qué fuerte! O sea, y una empresa de 15 años, facturando muchos millones de pesos, no tenían problemas de empresa, tenían problemas de familia, por tan éxito que no lo pudieron manejar correctamente. Entonces, nosotros siempre sabemos que una familia que tiene problema entre sí no hace negocio junto, pero una familia armoniosa, donde hay confianza, la confianza es el peor error para poder montar un negocio. O sea, montar un negocio en base a confianza hace que te brinques todos los controles, todos los estatutos, todo el reglamento, porque hay confianza. Y la confianza Claro. termina por deteriorar la parte de la profesionalización y después termina por desencadenar problemas. Por eso a Con- veces prefieren trabajar con terceros, ¿no? O Sí. incluso poner a otras personas en puestos de jerarquía Estratégico, sí. y que el hijo tal vez no tenga tanta toma de decisión, ¿no? Y que, porque si fuera papá, por ejemplo, con quien se va a dirigir, bueno, pues no va o falta o lo que sea, pero ¿qué tal que le tiene que... Rendir cuentas a alguien tercero. a veces Correcto. eso hacen como estrategia. Sí, hay muchas empresas que están optando porque la dirección general de la empresa no la maneje la familia. Que la familia esté en los diferentes puestos estratégicos, pero que la dirección general Claro. no la maneje la familia y entonces la familia se encuentra por debajo de la dirección general operando puestos clave y por encima de la dirección general en el consejo de administración o en la asamblea de accionistas, velando por la propiedad, velando por las utilidades, pero no haciéndose cargo de la gestión del negocio. Claro. Porque la gestión del negocio es algo que te demanda 24 días, 24 horas del día, 365 días del año, y a veces los familiares también quieren andar viajando y quieren pasársela bien, y entonces de repente faltan, de repente se la pasan de vacaciones, y entonces, pues, ¿quién está encargándose de la gestión del negocio? ¿Y ¿no? qué tal que ahorita hablabas de un tema muy, muy interesante en relación a que, por ejemplo, cuando ya está una empresa muy bien cimentada, es una empresa muy exitosa, ¿no? El hijo sabe que tiene ese respaldo, ¿no? Que papá ya construyó y ya sudó y ya trabajó tantos años para generar lo que hoy por hoy es un patrimonio importante. Y entonces pudiera pasar, o qué tan, con tanta recurrencia te sucede que, pues el hijo
pues avienta a la hamaca, como dicen, ¿no? Hay Y muchos. entonces poco quiere esforzarse o poco le interesa incluso prepararse para un reto así, porque sabe que el patrimonio y el respaldo ya lo tiene. Eso sucede mucho en Muchísimo, México, ¿no? Bueno, y en el muchísimo, mundo sí, también. muchísimo. Se creen herederos naturales, Claro, que bueno, pueden ser herederos del patrimonio, pero no necesariamente del management o de la gestión de la empresa. O sea, pues a lo mejor simplemente por ser hijo de, vas a ser propietario de todo lo que se construyó, pero pero pues la gallinita de huevos de oro la tienes que seguir alimentando, la tienes que seguir manejando y manteniendo súper eficiente para que siga multiplicando el patrimonio, ¿no? por más Entonces, que sea un grande imperio, puede caer te si lo no puedes lo acabar. manejas Sí, como sí, es, claro, se exacto. acaba. Y sobre todo ahorita con el nivel de competencia global que tenemos. Entonces, pues sí, ser bien importante separar muy bien la parte de la gestión familiar de la gestión empresarial y también reconocer que si de repente hay prácticas familiares que no son las mejores, pues que tengas cuidado de que no te las estés llevando a la parte empresarial, porque sí de Claro. repente nos toca algunas empresas familiares muy groseras, y entonces de repente dicen, no, es que yo no entiendo por qué hay tanta rotación de personal y la gente me renuncia. Híjole, pues es que si ves cómo les hablas, pues a lo mejor y a lo mejor en la familia están acostumbrados a hablarse así toda la vida, ¿no? Pero ya acá en la parte empresarial, pues hay que tener cuidado de Que esos por temas, ¿no? cierto, ahorita que decías eso, por ejemplo, sí, ok, el papá, el hijo, los hijos, lo que sea, están en la parte alta del organigrama, pero se nos olvida el resto de los empleados que a lo mejor puedan formar parte de esa empresa y que perciben todo ese roce, ¿no? Y que entonces reciben instrucciones variadas y uno de los hijos les dice una cosa, otro de los hijos les dice otra, entonces, ay, ¿a quién le hago caso y por Sí, dónde me voy? Eso pasa, también pasa. sí, pasa mucho, por ejemplo, cuando se hace una segunda generación, al fundador le cuesta mucho trabajo a veces seleccionar a quién va a ser su sucesor, porque puede llevarlo a un conflicto familiar de decir, oye, pues sí quiero que sea mi hija, pero no mi hijo, o viceversa, y entonces se puede ver afectado ahí el tema como de amor o de que, oye, pues entonces no confías en mí, bla, bla, ¿no? Y entonces a veces para evitarse ese conflicto, les preguntas, oye, ¿quién toma las decisiones en la empresa? No, entre todos tomamos decisiones. Ah, ok, muy bien. Y entonces cuando vas con los colaboradores, oye, ¿quién es tu jefe? No, pues todos. ¿Y a quién le rindes cuentas? No, pues todos. ¿Y quién te dice qué hacer? No, pues todos. O sea, no hay una línea, no hay una jerarquía, no hay un organigrama. Uy, pero qué difícil, ¿no? Sí, Es sí, como sí. cuando dices, o en ocasiones he escuchado mucho que dicen, hay muchos jefes, pero pocos líderes, Sí, ¿no? Y a veces cuando ingresa esta segunda generación, ya no solamente es, digamos que el señor, ¿no? El papá de todos, sino que ya empiezan nuevos. Entonces, este es jefe de esta área, este es jefe de esta área, y entonces ¿a quién le hago caso? ¿Con quién volteo? ¿O quién es el que está guiando el barco? ¿No? Como dicen, sí, a sí, veces el sí. barco empieza a convertirse en submarino porque Sí, ya hay que aprender a sí, sí, navegar sí, con no, muchos problemas pero no sabemos bien a bien quién es quien lo lleva. Y ahí es correcto, donde sucede entonces el quiebre de las marcas, de las grandes correcto. empresas. Sí, y es que también digo, a ponernos un poquito del lado de los fundadores de empresas de hace 30, 40 años. Hace 30, 40 años, pues tuvieron que sobrevivir, o sea, tuvieron que eh, montar las empresas de forma empírica, Claro, no había tantas normativas, no había tanto acceso a la información. Recordemos también que el concepto de gestión de empresas familiares es algo relativamente nuevo, o sea, sus primeros papers empezaron a hacer en los 80s, 90s, la implementación se empezó a dar por ahí de los 2000s, o sea, realmente el concepto de gobernanza familiar es algo nuevo, o sea, diferente a lo que a lo mejor podemos ver de Porter y Chicago y otras cosas que a lo mejor tienen cientos de años o algunas décadas. Esto tiene apenas 15 años implementándose en las empresas grandototas. claro. En las pymes y medias empresas es algo que es un desconocido. O sea, a mí me toca dar muchas charlas de sensibilización donde les muestras cómo se separa la parte del patrimonio, la parte de la familia y la empresa, un diagrama de los tres círculos y hay, bueno, no sé, 50 empresas familiares y les digo, ¿quién ha visto esto? Nadie lo ha visto. Y es lo básico, entender cuáles son los círculos de poder que hay en una empresa familiar, reconocerlos y luego saberlos tratar. Entonces, pues sí es algo nuevo, pero lo que hay que impulsar mucho es precisamente esto, de la sensibilización, hacerles llegar la información y que finalmente algo que nosotros recomendamos es que si el problema de la transición de una primera a una segunda generación se da por la centralización de poder, por los conflictos de visión y por la toma de decisión que a veces obedece mucho a la familiaridad, pues lo que recomendamos es esos tres elementos, elimínalos,
con una medición de la información, con un buen plan estratégico, para que entonces ya no sea lo que rija la jerarquía, sino el yo creo o el yo pienso o yo siento, sino un qué es lo que ha estado funcionando con datos. Bases sólidas. Y en base a eso tomamos decisión. Ya no es porque me caes bien, porque yo creo, porque yo soy el papá, porque es el hijo. ¿Qué están marcando los indicadores del negocio? ¿Qué acordamos en un plan estratégico? Y vamos a seguir eso. Y es que sabes que una de las razones por las cuales queríamos hablar de este tema es porque llegaba un comentario en relación a una persona que decía, es que me da mucho sentimiento no poder dejarle las riendas a mi hijo porque veo que no tiene las aptitudes y siento que no va a poder llevar a la empresa al rumbo que yo quiero. No puedo creerme, decían en el mensaje, que agradezco que nos escriban a través de la cuenta de Instagram, que decía, no puedo creer que tenga que yo entregarle las riendas de mi negocio a alguien más, a alguien externo, porque mi hijo no veo que tenga esa posibilidad, ¿no? Entonces, y eso le estaba generando problemas a nivel emocional y de salud mental y más, ¿no? Digamos que el mensaje estaba enfocado en los problemas emocionales que estaba atravesando, pero me llama la atención también en muchas empresas. Y es que confundimos el management de la empresa con la propiedad de la empresa. O sea, tú le puedes heredar a tu hijo tu empresa. No necesariamente le vas a heredar el management. Eso es muy interesante, muy importante. Porque a veces, y hace algunos años, se creía que para ser merecedor de la empresa tienes que sudar y tienes que batallar y tienes que estar ahí como quemándote las pestañas como yo, fundador, lo hice. Que es la filosofía de los boomers, como dicen, ¿no? Porque también decíamos, esta generación no dura en los trabajos y quiere salir y a la primera de cambios que algo le molesta, entonces renuncia y eso no lo hacían antes. Digo, ¿no? Mi papá fue de esa generación donde se partió el lomo para pagarnos el TEC de Monterrey. Exacto. Pero dime cuántas veces fue a verme jugar fútbol, cuántas veces fue a algún festival mío. O sea, ahorita yo no me pierdo un festival, no me pierdo un juego de mis hijos. O sea, muchos de los que vivimos en las generaciones anteriores no queremos repetir el patrón que sufrimos nosotros como hijos, ¿no? Entonces, una segunda generación que vivió de la ausencia de su papá dice, oye, pues sí, me encanta la empresa, pero yo no voy a andar sufriendo, no voy a poner a sufrir a mi familia la ausencia mía que yo tuve. Entonces, y a pues costa de qué también en temas de salud y más, ¿no? Ahora ¿cuántos infartados ha habido? Exacto, no, definitivo. Digamos que, bueno, mi papá también es o era de esa generación, ¿no? En donde el trabajo es lo primero que existe en el mundo, ¿no? Y no hay manera de salirnos de acá y me enlazo desde el hospital, ¿no? O sea, realmente era una filosofía de no poder dejar un solo segundo. Hoy por hoy es una generación tal vez un tanto más consciente, pero no sé qué tan delgada esté esa línea entre tanto concientizo mi salud mental y mi estabilidad emocional, que entonces ya no le pongo tanto interés a la empresa y a lo mejor en ese no le pongo interés, llega el quiebre o llega el fracaso. Entonces hay que encontrar un balance, digamos, es un equilibrio. Volvemos a lo mismo, esta persona que te escribió dice, mi hijo no tiene las aptitudes. Primero le preguntaría, ¿y cuáles son las aptitudes? Y número 2, ¿por qué dices que no es apto? ¿Ya lo mediste? Porque muchas veces lo que te quieren decir es que no hace lo que yo le digo, es que no atiende como yo atiende, no trabajo como yo. ¿Y quién dijo que eso era lo correcto? Entonces, a ver, olvídate, despersonalicemos la empresa. La empresa es un ente individual que requiere funciones, objetivos, responsabilidades y alguien las tiene que cumplir. No es lo que tú quieras que suceda en la empresa, es lo que la empresa requiere que suceda y hay que ver quién tiene la aptitud familiar o no familiar para cumplir con esos elementos. Entonces, despersonalizar es importantísimo en una empresa familiar, llevarlo al papel, la medición y la planeación, y en base a eso tomar decisiones de familia o no familia en la continuidad del negocio. Pero todo en un tema de papel para que la parte emocional y la parte de la armonía no se quiebre y dejar todo por escrito. Es muy interesante lo que nos compartes, Israel, y si alguien atraviesa una situación similar que requiera también de una consultoría, ¿en dónde te pueden encontrar? Bueno, mis redes sociales, gracias, Israel Molleda, y nuestra empresa se llama Complement Consulting Group. Tenemos ya 15 años de trayectoria en el mercado y tenemos cobertura a nivel nacional, atendiendo varias empresas familiares. Agradecemos que estés con nosotros desde el campus, también de regreso a tu alma mater, el TEC de Monterrey. Me encanta regresar. Y a nosotros nos encanta recibirte aquí Desde el Campus hoy para hablarnos acerca de la brecha generacional. ¿Por qué parece que la nueva generación tiene problemas para continuar con el legado de una marca? ¿Cuántas ocasiones has escuchado que hay problemas, hay roces familiares porque comparten el mismo negocio? Es un tema
interesante. Israel Molleda es consultor en planeación estratégica y profesionalización de empresas familiares con más de 20 años de experiencia internacional y agradecemos que esté con nosotros hoy en Desde el Campus. Así continuamos en el 94.9 de Tech Sounds Radio.